Estando yo allá buscando a mi padre, al tuyo, vino a mí una palabra que está en Juan. Juan es un libro muy... Tal vez Juan es el que mejor entendió algunas cosas, por lo menos se metió más harina, ¿verdad?, que otros discípulos. Es en Juan 6, porque Juan es el mismo de la revelación de Apocalipsis. Y la revelación de Apocalipsis, bueno, primero que en el castellano hemos errado porque al traducir la palabra Apocalipsis, nosotros la hemos traducido en hecatombe, pero la palabra Apocalipsis es una palabra griega que se traduce como revelación, en realidad significa revelación. Y tú ves que el libro de Apocalipsis, el primer versículo pone la revelación de Jesucristo. Está hablando del reinado, habla... en mi opinión, habla de cosas que han pasado durante el periodo de las 12 tribus, habla de lo que estaban viviendo en esa hora y habla de algo que estaba por venir, porque cuando habla de los reyes, dice que tendrían 7 reyes que les gobernarían malamente. Y dice, es que estaba pensando en esto en la alabanza y digo, yo lo voy a decir, porque a lo mejor alguien necesita escucharlo. Porque algunas cosas no las hemos entendido muy bien, yo la primera. Pero según te metes en Dios y vas comprendiendo otras cosas, empiezas a ver otras, ¿no? Entonces quisiera publicar esto. Entonces dice en esa hora que Juan tiene la revelación, dice 5, habla de 7 reyes que le iban a gobernar y los iban a maltratar. Dice 5 ya fueron, 1 es y otro está por venir. Y se refiere al que está por venir, a Tito, que fue el que estaba al comando cuando era romano, un dirigente romano que fue quien destruyó la ciudad, con permiso de Dios, ¿me explico? No había cómo tratarles ya. Entonces tenemos que comprender cómo son los tiempos, porque cuando yo leí esto, ahora vuelvo al Juan que estábamos hablando, Juan 6, cuando yo leo esto, empiezo a comprender que hay un Jesús de Nazaret, como cantábamos ahora, y hay un Jesucristo, Rey de Reyes, León de Judá, que es el que tiene el dominio sobre todas las cosas. Pero Jesús, durante un periodo de los evangelios, él estaba cumpliendo la ley. O sea, podríamos decir que los evangelios, ya que él vino a cumplir la ley, porque Dios todo lo que empieza lo acaba, lo dice, ¿verdad? Todo lo que Dios va a empezar en tu vida, lo va a llevar a buen término. Lo va a llevar a buen término y va a estar tirando de ti para llevarlo a ese buen término las veces que haga falta. Por último, si tú insistes en que no, aunque yo lo dudo, pero bueno, también dice que hay personas que se quieren borrar del libro de la vida, ¿no? Pero Dios, el propósito de nuestras vidas es que aquello que comenzó lo va a concluir. Entonces la ley había quedado inconclusa en los tiempos de Jesús. Aquí hay dos pactos, el pacto de Moisés y el pacto de la gracia de Jesucristo. Pero durante el periodo de los evangelios vemos como Jesús todavía sigue en la movida del cumplimiento de la ley. Ahora, te digo todo esto de antemano y ahora vamos a leer un versículo. No puedes tener en tu mente el mismo concepto de Jesús de Nazaret y del Jesús resucitado, porque el Jesús resucitado es el que nos salva, es el que nos ayuda a resucitar, es el que proveyó del nuevo nacimiento para que yo emergiera de nuevo en lo que Adán perdió, porque Adán perdió algo. ¿Qué perdió Adán? Perdió la espiritualidad, que era la conexión que tenía con Dios para vivir en la tierra. Entonces nosotros que vivíamos en el seno del Padre antes de venir al vientre de nuestras madres, venimos sin esa conexión, porque Dios quiere que seamos voluntariosos para ir a Él. Él no va a hacer nada a la fuerza nunca con nosotros, pero tenemos que entender los tiempos. Jesús no era el mismo mientras estuvo cumpliendo la ley. De hecho, Jesús nace a los 8 días y es circuncidado. Nosotros ya no tenemos la circuncisión. Él cumplió todas las fiestas, él hizo la Pascua, él mató cordero, después se hizo cordero, pero durante el periodo de su ministerio, hasta el 3er año,
Él empieza a los 30, a los 33 es sacrificado y ahí él se hizo cordero. Pero en los periodos anteriores él comió el cordero como fiesta judía desde que nació. Porque sus padres fue lo que le enseñaron, al cumplimiento de la ley. Entonces es importante ver que lo que nos dejan escrito en los evangelios es el periodo del cumplimiento de la ley de Moisés hecha por Jesús. Entonces vemos que Jesús a veces, hablábamos Orlando y yo por la mañana, a veces aparentó que se saltó, por ejemplo, el día de reposo. El día de reposo no podías andar más que X metros y no podías trabajar en esto, sí podías sacar un poquito al burro, a la oveja o a lo que fuera, pero no se podía trabajar. Sin embargo, él sanaba enfermos y lo acusaron de que no estaba cumpliendo la ley. Pero tengo un versículo precioso en un libro que es de Valentín, que era un discípulo de Juan, es a posteriori de cuando ya es la destrucción de Jerusalén, y es un libro que era apócrifo, estaban escondidos y ahora salieron a la luz, porque Dios lo dispuso así. Dios dispuso que en esta era, por eso lo que Mariana oraba, por eso no llores más, porque tú tienes un llamado generacional para levantarte y ver otra cosa que nosotros no hemos visto. Porque Dios apresuró que el Espíritu Santo estuviera en la juventud que llega de otra manera. Ahora te sentirás fatal porque sí, yo ahora estás dañada, pareció que todo salió alrededor de ti como una catástrofe, pero es que es Dios indagando en tu corazón para que tú llegues a salvación. Entonces por ahí hay que pasar, porque el propio Jesús pasó por la cruz para poder darnos la resurrección. Las lágrimas no las vamos a poder evitar. Son sanas, son santas, purifican. Es el agua que nos lava muchas veces. Entonces, ninguno de los que aquí estéis hoy o ninguno de los que pueden escucharnos esta semana, no te amargues por los tiempos raros, sino abrázalos. Porque Dios quiere consolarte y entender que tú eres su hijo. Porque Él no quiere una relación de señor y siervo, Él quiere una relación paternal. Él quiere el abrazo, el amor y que tú vivas confiado. No te importe por donde tengas que pasar. Él ya lo hizo todo para ti. Estamos en unos tiempos que cuando subió Marian, que vino hoy, la pandemia nos hizo un favor enorme a todos. Parece que no, pero yo te digo que es que sí, porque durante casi 2 años, ya la primera semana, ¿os acordáis? Cuando todo se detuvo, los coches dejaron de contaminar el ambiente, los hombres dejaron de trabajar fanáticamente, el dinero dejó de, en algunos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que las aguas que estaban contaminadas se purificaron porque el hombre estaba retirado. Entonces vinieron los peces y renovaron la tierra, y vinieron los árboles y pudieron crecer de otra manera, y hubo un renuevo en nuestro planeta que el hombre absorbió. Nosotros absorbimos y ya no volvimos a ser los mismos. Tú puedes expresarte o no en donde ya no eres el mismo, pero yo sé que ya no somos los mismos, porque la Iglesia de Cristo solo la cierra Dios. Entonces, sí que puede ser un movimiento del mundo, los virus, las cosas de China y todo eso, pero Dios arrepaña, usa todo para beneficiar a su gente. Entonces, a la Iglesia de Dios no la toca nadie sin su permiso. Y nuestras iglesias quedaron cerradas, ¿es verdad o no? Pero hubo un renuevo, hubo una definición, mucha gente aparentemente salió de las iglesias, pero mi opinión personal es que se definió. No necesitó que un pastor le estuviera hablando para él mantenerse en la fe. Él comprendió que la sabiduría mora en él. Eso tenemos que entenderlo. Tú tienes que entender que toda la luz de Dios está en tu interior. Que cuando estabas en el seno del Padre y solo eras espíritu, tú tenías todo el potencial para vivir tu vida con éxito. Después nos gusta estar juntos. A mí me gusta hablaros. Me gusta introduciros y meteros en lo que entiendo y que Dios está hablando para estos tiempos. Desde luego soy una persona, muchos pueden decir que estoy equivocada, pero yo vivo muy atenta.
¿sabes? Hay muchas cosas que se te escapa, porque nadie es superlativo, pero vivo muy atenta de lo que se mueve, de la naturaleza, que el otro día hablábamos de los árboles de hoja perenne, que es el fin que Dios tiene para nosotros como árboles de plantío de Jehová, lo dice en Isaías, y dice que respecto a las hojas, al árbol que es Cristo, el árbol de la vida, que su hoja no caerá, y dice en Apocalipsis que sus hojas son para sanidad, y no solo del catarro, para sanidad de nuestra alma, para sanidad de quien está a tu lado, para sanidad de lo que tú trabajas, para salud en todos los sentidos. Entonces, eso lo tenemos en nosotros, no tienes que ir a que otro te lo dé. Claro que tenemos que extender el Evangelio, pero tú lo tienes en ti, eres responsable de vivificar aquello que está puesto. Pero tenemos que distinguir los tiempos que hizo Jesús. Porque en el versículo que os quería mencionar antes del libro de Valentín, cuando sanó a una oveja, cuando cogió una oveja, porque dice que así es el Señor, decía el versículo, que lo conocemos porque también está en los evangelios, dice que dejó solo a 99 ovejas, pero Valentín dice que estaban bien, que estaban en su orden, que estaban en la vida, las abandonó, las dejó porque ellos estaban bien. Allí da más detalles que lo que da el Evangelio, para ir a buscar aquella que se perdió, Y entonces añade Valentín, para que sepamos que aun siendo el día de reposo, representando la salvación, jamás deja la salvación de ejecutar vida. ¿Me explico lo que acabo de decir? Jesús por eso se saltó ciertas cosas, para dar otra connotación de que la salvación, que iba a ser nuestro día de reposo, lo cual hablamos el domingo pasado, iba a ser una constante en nuestras vidas. Aun cuando la oveja se perdió, pasar por la experiencia de estar perdido le ayudó a ser rescatado. Le ayudó. Y cuando tú te vas a un lugar que no es para ti, que no es el tuyo, y que tú empiezas a estar incómodo porque no fuiste creado para eso, y eres rescatado, tú eres más agradecido a la vuelta que antes de perderte. Esto es una realidad de Dios. Y dicen, no, Dios te ha abandonado. Dios no abandona a nadie nunca. Somos nosotros quienes decidimos. Pero Dios no abandona a un hijo nunca. Nunca. No nos abandona nunca. Pero es interesante que tengamos que comprender qué estaba haciendo Jesús en las historias que nos cuentan en los evangelios, porque en realidad son parte del cumplimiento de la ley de Moisés hasta la resurrección. Al llegar la resurrección, Él manda al Espíritu Santo a los 50 días, la fiesta de Pentecostés, y ahí empieza el nuevo pacto de la gracia. O sea, que empezaría en Hechos el nuevo pacto, pero realmente los 4 evangelios están hablando del cumplimiento de la ley, en un momento fatal, lleno de sectas, de los fariseos, de los saduceos, lleno de sectas, fatal, cumpliendo la ley de Moisés. De aquella manera había entrado Herodes, que era edomita, ni siquiera era pueblo de Dios. ¿Por qué no era pueblo de Dios? Porque Dios dijo, tú ten siempre en cuenta lo que Dios dijo. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Cuando en el capítulo 25 de Génesis te habla del nacimiento, que eran de una misma célula, de un mismo embarazo, resulta que más hermanos de sangre no podían ser 2 gemelos. Pero como las decisiones de Jacob le definieron en una cosa, las decisiones de Esaú le definieron en otra. Por lo tanto dijo Dios, a Esaú aborrecí, que es Edom. Edom es quien mata a Jesús. El Caifás era edomita, Herodes era edomita, todas estas personas que aparentaban ser judíos y pusieron todos sus emblemas. Por aquel entonces en el templo, porque era donde tenían que adorar y todo eso, pusieron un águila imperial, cuando Dios jamás dijo eso. Entonces empezó a torcer todo de tal manera y aparece Jesús. Aparece Jesús como un plano. El pueblo de Dios esperaba, porque ellos mantenían la promesa. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué es mantener la promesa? A Abraham le dijeron que vendría un Mesías en el momento en que Abraham vivió. Y él creyó en su corazón, lo dice en Hebreos 11. Abraham creyó,
que vendría, pero en sus años de 100 y pico, los que duró, él murió, pero él murió con esa promesa. Pero lo que ocurrió, que ellos tuvieron que quedar en un stand-by, porque la resurrección no existía. Esto es fuertísimo. La resurrección no existía. Yo sé que la obra redentora de Jesucristo se consuma antes de la fundación del mundo, pero esos son los tiempos de Dios. Pero Jesús vino, nace y se somete a nuestro tiempo hasta que hay una consumación de su muerte y de su resurrección. Pero hasta que Jesús resucitó, nadie pudo resucitar. Entonces había un Hades, un Seol. Hades se le llama en el Nuevo Testamento y Seol se le llama en el Antiguo. Había un lugar de muerte, que eso quería hablar, ¿no? Entonces viene Jesús en medio de sus enseñanzas, que rompió los esquemas a todo hijo de vecino, porque ellos estaban esperando pues un reinado como el del rey Salomón, porque dice que fue el hombre más rico del mundo, tuvo 1000 mujeres para él solo. Ya difícilmente nos mantenemos con una, imagínate 1000 mujeres. Claro, si tenía un pueblo solo con los hijos, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Yo siempre le digo, este es un héroe, porque 1000 mujeres cuando era un joven, además, O sea, ya habla de que tenía 300 mujeres legales y 700 concubinas, que tenía él 40 años. Con lo que duraban, imagínate tú, claro, hijos tendrían, pues todo un Israel. Claro, para eso las querían, para tener hijos. Porque en ellos la multiplicación era muy importante, ¿no? Entonces, en medio de esta visión que tenía el pueblo de que vendría un rey superpoderoso con muchos carros de caballos, con un ejército deslumbrante, como la promesa era de restauración y de salvación, ellos estaban mirando en un plano físico. Era la torpeza que hubo cuando él se presenta a los discípulos y cuando todo. Pero vamos a explicar un poco esto. Entonces, en Juan 6, 48, dice: ¿lo tenemos? Dice: yo soy el pan de vida. Les dice a ellos. Estos ya empiezan a flipar. Y dice, el 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ahora, el otro día hablábamos igual, ¿os acordáis? De cuando dice Josué no les dio el reposo. Hay veces que te meten versículos en el medio que tenemos que comprender de lo que está hablando. Aquí pasa igual. Él está diciendo, yo soy el pan de vida. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Por qué murieron? ¿Qué pasa? ¿Que el alimento que Dios mandaba desde el cielo no era suficiente? No, murieron por la forma de comer de ellos. Porque ellos, aunque fueron sacados de la esclavitud no fue sacada de su corazón. Entonces, ese alimento de Dios les sirvió más que de tropiezo. Murieron. Dice, pero quien come de mí, dice el 50, el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Imagínate. Pues ellos dirían, este es un caníbal que viene aquí a que le comamos la carne. Lo cual yo daré por la vida del mundo. Sí, pero mira aquí en el 58, que dice, en el 60. Al oír muchos de los discípulos esta palabra, dijeron, ¿dónde esta palabra? ¿Quién la puede oír? Porque no comprendían. ¿Tú me entiendes cómo ellos estaban mirando? Estaban mirando en un plano físico, de comerle los brazos a Jesús, comerle las piernas. Pero Jesús es un alimento espiritual. Jesús es un alimento espiritual. Por lo tanto, déjame decirte una cosa. Aún no abrí la libreta. Nunca hablo lo que apunté. Jesucristo, nuestro Salvador, es un alimento espiritual. Si tú te alimentas espiritualmente, dice que buscad el reino de Dios y lo demás es que añadido. Pero tú no puedes buscar exclusivamente para el plano físico. Que se arreglen tus cosas, que se arregle tu vida, que tengas trabajo, que te suban el sueldo, que encuentres un novio, que encuentres una novia, una mujer, que restaure no sé qué, que puedas tener hijos si no los tienes. Todas esas cosas que pertenecen a este mundo, no podemos buscar solo a Dios, porque fue lo que hicieron con el maná
querían tener éxito en el mundo visible, y el maná de Dios no era para el mundo visible, era para libertar la esclavitud del corazón. Nosotros somos esclavos en el corazón. Unos éramos adictos, otros éramos fornicarios, otros éramos indecentes, otros éramos ladrones, otros éramos lo que éramos sin Dios. Dice que todos estábamos en nuestros delitos y pecados fuera de Dios. Pero entonces, ¿qué produce el alimento de Jesucristo resucitado? Produce resurrección de aquello que perdió Adán. ¿Por qué aquello que perdió Adán? Porque Adán lo perdió viviendo en la tierra. Esto no podemos pensar que cuando muramos vamos a arreglar con Dios. No, esto se arregla en la tierra. ¿Por qué? Porque Adán lo estropeó en la tierra. Esto se arregla en la tierra. Tú tienes que ir en una ascensión, poco a poco, atento a tu llamado es único. Nadie lo puede cumplir. Tu llamado es único. Me da igual que tengas 74 años que tengas 13. Tu llamado es único. Y tú tienes que cumplirlo. ¿Te acuerdas que cuando Ruth no quería ir? Ruth la de... Calla, que era Esther, no era Ruth. ¿Ves? Estaba macho. Que le dice... Si no vas a hacer la liberación de los judíos para casarse con el rey, otro traerá el aliento que tú tenías que traer, pero ya no iba a ser lo mismo. Ya no iba a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque Esther era Esther, porque Ruth es Ruth, porque Santi es Santi, y porque somos únicos, preparados para algo que nosotros tenemos que cumplir. Entonces no puedo estar buscando a Dios. A lo mejor después sí, pero de entrada no. No puedo estar buscando a Dios para que el mundo visible vaya perfecto y a mi manera. Primeramente porque tú tienes que saber que tu mundo visible te tiene que ser revelado. Pero eso es la fuente. Dice que el que cree en mí correrán ríos de agua viva. Esa es la fuente. Es tu espíritu. Entonces él dice, tenéis que comer mi carne. ¿Qué es comer su carne? Es como vivió Jesús en su carne antes de la resurrección. Porque él dijo que él solo ejecutó lo que le oyó al Padre. Por eso fue Cordero sin mancha. Tú examínate dentro. Todo lo que hacemos es que se lo oíste dictar a Dios para tu vida. Estamos en el periodo de la gracia. Él estaba en el periodo de la ley. Él tenía que cumplir. Nosotros teníamos que creer. Y si tú crees algo con una fe sincera, tú tienes que ejecutarlo. El de enfrente te juzgue o te critique. Si tu fe es sincera y tú crees que tienes que creer algo para que se ejecute algo en tu vida, tienes que cumplirlo. Esto lo movió Dios, ¿sabes? Porque teníamos la costumbre, hablo en general de la Iglesia Universal, de con acudir a la misa o acudir a la reunión de domingo, nosotros nos justificábamos. Pues ya hemos servido a Dios, estando allí sentado, mirando, pues el que le tocaba hablar, pues hablaba. Pero había un tipo de religión de que si yo hacía algo físico para Dios, yo quedaba justificado. Yo no fui enseñado así, porque como yo me conocí a Dios en un centro de rehabilitación, la reunión no era prioritaria, porque eran más importantes la gente nueva que venían con sus problemas de droga. Yo era drogadicta. Entonces no fui enseñada así. Entonces cuando yo llego a iglesia, al salir del centro, hay un choque en muchas cosas. Pero yo tuve que pasar mi criba para comprender lo que sí y lo que no. Tuve que pasarlo. Hace 30 años que salí del centro y yo tuve que hacer mi propia convicción de fe, como tú tienes que hacer la tuya. Y no tiene por qué coincidir con la de nadie, porque tú eres único. ¿Me explico? Entonces él quería, ¿por qué no les aprovechó en el desierto? Porque fue en el desierto. Ellos siguieron viviendo un desierto, teniendo el maná de Dios, teniendo la fe en Cristo Jesús. Yo sigo viviendo en mi esclavitud, con mis deseos carnales, con mis miedos. ¿Me explico lo que digo? Entonces, ¿qué les produjo? Muerte. La visión de Cristo es que vayas para el interior tuyo, que comas de su carne. ¿Cómo vivió él? Por la fe. ¿No os acordáis cuando estaba en Getsemaní que le dijo al Padre, si pudiera ser que pasaras esta copa? No estaba siendo un momento agradable para él. Y era el Rey del cielo.
Él ya había, pero él no quería, no le gustaba, pero enseguida añadió, para no perderse. Jesús no se perdió en nada, pero vemos que humanamente él vivía en el segundo cielo, porque tú no te das cuenta cuando le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿os acordáis de eso? Pero yo he rogado que tu fe no falte, no le libró. Pero ¿no ves que es lo mismo que ocurrió con Job? Satanás pidió a Job para zarandearle, porque estaban viviendo bajo un cielo que ahora, si alguien quiere zarandearnos, tiene que pasar por el cielo, por la intervención divina, por lo que es el interventor, el intercesor de nuestras vidas, que es Cristo sentado en lugares celestiales, que es Dios dándole el crédito a Jesús, y tiene que obtener el permiso de él. Ya no le es tan fácil zarandear, pero si tú crees que te puede zarandear, de cierto te zarandeará. Por eso nuestra vida es por la fe. Amén. Nuestra vida es por la fe, porque tenemos que conocer la conclusión de la obra redentora para que sepamos quiénes somos, una autoridad. Tenemos la misma autoridad que Él es Rey de Reyes. Y no está hablando de los reyes de la tierra, aunque también está hablando de los reyes de su pueblo. De ti, de ti, de ti. Porque dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes porque gobernamos y sacerdotes porque bajamos el cielo a la tierra. Jesús juntó el cielo y la tierra. Lo juntó. Está escrito. Lo que pasa es que nos quiero marear con muchos versículos que ahora vamos a ir a la sangre. Pero dijo, comed de mi carne. No. ¿Cómo me he movido yo estando en la carne? ¿Cómo he creído? ¿Cómo he amado? ¿Cómo he actuado? ¿Cómo fue mi vida en la carne? ¿Cómo cumplimenté lo que me tocó cumplimentar? Porque Él vino a terminar la ley. Ya no es nuestra tarea. La ley ya quedó fuera. Me explico, nosotros vivimos por la gracia y por la creencia. Y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, mira ya qué distinto era el pan a consecuencia, porque aquí él está profetizando, porque Jesús todavía no era el pan de vida. Hasta que él resucitó, Jesús no es lo que él dice aquí que es. Lo que pasa es que él tenía la divinidad, es una persona de la Trinidad, y él sabía todas las cosas, pero él tenía que consumar para nosotros su cruz y su resurrección. Pero él en realidad todavía no era el pan de vida, pero él sabía que sí lo era, en los tiempos de Dios. Entonces dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Nos adquiere de nuevo para la eternidad. La eternidad no es un mundo sin fin, la eternidad es el estilo espiritual de vida que Dios tenía para nosotros. No tiene fin, porque el reinado de Jesucristo no tiene fin. Tú no tienes fin, tu carne puede morir, se puede pudrir, los gusanitos, que está perfecta nuestra muerte, porque lo que se pudre de nuestra parte, sabes que produce gusanos, los gusanos se comen, lo putrefacto y desaparece todo cuando acabaron de comérselo. Mira qué perfección, aún en la muerte de la carnalidad nuestra. Queda limpia la tierra, si no imagínate la contaminación de todos los que murieron. O sea, hay una perfección en todo lo que hace, pero tu espíritu no muere nunca. Pero tienes que entrar en Cristo, tienes que entrar en la resurrección que se levanta en ti, tienes que entrar a comer el pan de vida, como Él hizo, cómo actuó, cómo escuchó a Dios, qué fue a lo que se ciñó para poder llegar al Hades, entrar allí y decirle, no tenéis nada contra mí. Y él tenía sus temores, porque en Hechos vemos que cuando Pedro lo cuenta, dice que Jesús dijo a Dios, poco antes de morir, dijo, no dejes que mi alma se quede en el Hades. Porque el alma de todo hijo de vecino se había quedado en el Hades. Fueran personas que creyeron en la promesa, porque el creer en la promesa salvaba en la fe, ¿me explico? Pero como no había un cielo abierto, porque estaban consumando la ley, estaban en el Hades. Entonces, en Mateo no sé cuánto, en Lucas,
Os lo voy a decir así, para no buscaros muchos versículos. Mateo 22, 32, dice que Dios es Dios de vivos. Entonces dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero esas personas están muertas en esta hora. Pero él dice que es de vivos, ¿por qué? Porque el espíritu no muere. Y ellos habían creído en la promesa de salvación, por lo tanto permanecían vivos. Y si vamos a Lucas 16, 23, habla del viejo Lázaro, el pobre Lázaro, que va al Hades. Vamos a leerlo un momento. Es Lucas 16, 23. Aquí ya estamos hablando del patriarca Abraham, que es el padre de la fe. Lucas, vamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Me voy a explicar? Sí. 16, apunté aquí 23. Bueno, empieza en el 20, el rico y Lázaro. Y dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico. Aun los perros venían y le lamían sus llagas. Muy bien. 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y mira dónde está Abraham, atiende bien. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estaba en el Hades, lo vio de lejos, dijo Abraham, estaba en el Hades. Pero Dios dice que es Dios de vivos. Pero estamos viendo aquí cómo la parte de los evangelios está contando todavía que estos hombres que murieron estaban en el Hades. ¿Por qué? Porque la resurrección no se había ejecutado. Ellos no resucitan, nosotros ya lo tenemos completo. Tú mueres y te vas a la presencia de Dios. El Hades ya no está. Ya no está, para los que hemos creído. Pero aquí estaban en un stand-by, que te tienes que dar cuenta con esto, en qué momento estaba, porque Jesús estaba lidiando todos los días con el espíritu de la muerte. Nosotros no. Nosotros tenemos el espíritu que da vida. Y tenemos que enfocarnos hacia la vida y no hacia la muerte, porque la tendencia del dramatismo humano es corriente. ¡Ay! Verás lo que va a decir ahora. ¡Ay! Seguro que no me perdonó. ¡Ah! ¿Sabes? Tenemos una tragedia continua que nos gusta, nos es más fácil enfocarnos en lo lamentable que en la vida, que en el propósito, que en el trabajo que costó que se nos liberara, el trabajo que costó. Y no sabemos enfocarnos hacia ese lugar, ¿me explico? Entonces aquí vemos en el Hades, alzó sus ojos y estando en tormentos y vio de lejos a Abraham. Abraham estaba en el Hades, acabando de decir Dios, yo soy Dios de vivos. Pero ves cómo su espíritu estaba permaneciendo, esperando el cumplimiento de la promesa, que era Jesucristo como Salvador y maná nuevo para el espíritu, para que él pudiera salir de esa situación de muertos. Tú buscas Hades o buscas Seol y es un sitio, es una posición del muerto, es una posición de muerte. ¿Me explico? Tuvieron que esperar allí los antiguos. Fíjate que nosotros qué honra se nos dio, que nos hizo nacer en este tiempo. Aquí, si tú crees, ya no vas al Hades, vas directamente al seno del Padre. Directamente. ¿Por qué? Porque él anuló, que está en Apocalipsis también, el Hades quedó tirado al lago de fuego. Ya no cuenta para los seres humanos. Pero estos tenían que estar. El padre Abraham, porque el padre es padre de la fe, tuvieron que esperar. Pero en su interior sabían que Jesús era el maná y que comerían de su carne como ellos han vivido. Ellos comieron porque tuvieron la revelación del Cristo resucitado. Por eso se salvaron. Claro, la interpretación de la Biblia no puede ser a grosso modo como ellos pensaban. Comete a Jesús su carne. No es de esa manera. Tiene que resultar en algo espiritual, salvador, lleno de vida para ti. Porque eso es lo que él vino a hacer. Y sigue diciendo aquí. Entonces los judíos en el 52, Juan 6, 52. Dice, entonces los judíos, bueno, el versículo 51 acaba diciendo, y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por la vida del mundo. Fíjate que siendo perfecto,
dejó que le asesinaran. Él se entrega, dice nadie me lleva a la fuerza, yo me entrego voluntariamente. Para que en nuestro mundo, ese que nos atormenta, ese que nos hace llorar, ese que nos tiene atrapados, ese que nos ha esclavizado, pudiera quedar liberado para yo andar en la vida. Entonces fue lo que ejecutó la resurrección de los que estaban en el Hades. Bueno, luego dice en el 52, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Estos están flipados, ¿no? Porque yo lo leo hoy en día y digo, esta gente estaba fatal de la cabeza, sabiendo cosas que yo no sabía cuando lo empecé a leer, pero desde siempre me pareció una locura. ¿Cómo va a decir Jesús que coman su carne? Eso no tiene sentido, tendrían que buscar un sentido más profundamente espiritual, ¿no? Esto estaban lelos completamente. Y dice Jesús, de cierto os digo, que si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora ya mete la sangre. Ya dirán, bueno, este ya viene como vampiro. El tío este ahora nos dice que nos bebamos su sangre. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Qué es el día postrero? El día postrero es cuando la consumación del segundo pacto se ejecuta y Abraham es algo ya real, es algo que nosotros tenemos. El día postrero, desde allá atrás, se había anunciado, hablamos de esto el domingo pasado, no había algunos de los que estáis hoy, pero el día postrero es una posición espiritual, no es un día, es una posición interna. El día postrero era el ministerio consumado de Jesucristo sentado en el trono. A partir de ahí nosotros nos sentaríamos, no estamos sentados con Él en lugares celestiales, unos más entendidos y otros pues más. Oye, habrá días malísimos y habrá días fenomenales. Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Vivimos en este mundo, pero tenemos que saber dónde estamos y quiénes somos. Entonces, el que realmente escucha lo que Jesús hizo, el que realmente, porque la sangre es por adopción. ¿Sabes qué? Si tú piensas, de esto ya hemos hablado más veces, si tú piensas amargamente, por ejemplo, yo que fui toxicómano, la heroína era heroinómana, la heroína contaminó mi sangre y yo no sabía pensar. No sabía pensar, un borracho tampoco sabe pensar, pero una persona que odia, o que está amargada, o que tiene dolor en sus entrañas, porque la vida pues, se le hizo difícil, también contamina su sangre. Tus sentimientos contaminan tu sangre. Entonces, cuando recibimos del Espíritu Santo, todo eso se empieza a purificar. Y la sangre por adopción de Cristo vino a través del Espíritu Santo. Y tú empiezas a ser más inocente, empiezas a ser no tan mal pensado, empiezas a sanar y a perdonar, empiezas a amar. ¿Por qué? Porque es la sangre físicamente la que trae el pensamiento al cerebro. Si tu sangre está contaminado, borracho, tú no piensas bien, estás contaminado. Si tú odias, tu sangre se contamina. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes sentimientos amargos, tu cerebro físicamente, para que veas cómo Jesús unió el cielo y la tierra, porque estoy hablando del cuerpo carnal, del funcionamiento físico, pero tú libera líquidos que son contaminantes. Si yo me enfado con Orlando y me quedo una semana enfadada, no lo quiera Dios porque es incomodísimo vivir así, mi cerebro libera sustancias que contaminan mi sangre. Y yo dejo porque he dejado de amar. He dejado de amar. Lo que nos sostiene es la vibración del amor. Es lo más alto que hay. Tienes que mantenerte ahí por la fe. Y si te están maltratando, te aguantas porque te conviene. Porque Dios sabe por dónde tenemos que pasar. Pero eso contamina nuestra mentalidad. A veces nos cuesta más aguantarnos, eso lo digo, eso es decir, yo también pasé mis cosas, pero tan pronto, el domingo pasado hablaba, antes de ir al hospital, la frustración que yo tenía con todos las puertas, los frentes que yo tenía abiertos de mi vida privada, personal, ministerial, todos los frentes, todos a la vez, y yo tenía que aguantarme, tenía que mantener el tipo, no pude, por eso caigo enferma. Porque no supe pensar correctamente ni confiadamente, me explico, en que Dios estaba haciendo algo en mi vida. Tan pronto yo me sé levantar por la fe, todo eso se disipa. Y mi sangre, que la produce el Espíritu Santo a través de la redención de Jesús, yo empiezo a pensar
con libertad y desata mis ataduras. ¿Cómo podemos pensar cuando nos aprieta la vida que hay algo que no está bien? Que tenemos esa tendencia. Tenemos esa tendencia y tienes un sentido de fracaso que no sabes cómo salirte de esa situación. Y hay un sentido de que no va todo bien, que Dios se olvidó de mí, que yo hice algo mal, te empiezas a condenar, todos siempre lo hacemos mal, te condenas. Para los que estamos en Cristo, la condenación no debe de ser un sentimiento nuestro. Hay que pensar que Dios está obrando en algo. Y de hecho yo he salido, se lo empecé a decir a Mariana ahora, porque yo me veo distinta, porque yo tuve que someterme a situaciones que jamás haría voluntariamente. Pero son cosas que llegan a nuestra vida, ¿no? Y te tienes que aguantar. No vas a empezar a tiros. ¿Con quién? Si la enfermedad estaba dentro de mi pulmón. ¿Cómo hago con las voluntades de seres amados que toman sus decisiones extrañas? Me tengo que aguantar y asumir de la mejor manera que Dios traerá consuelo, que el Espíritu, mientras yo tenga ese pensamiento, yo estoy a salvo. Yo estoy a salvo. A veces nos cuesta la vida, pero es que sabes que la resurrección se trata de crucificar la vida. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces hay veces que quieres retener cosas que te parece que son adecuadas y que están bien, pero otras veces dice Dios, no, mira, ahora no. Y yo me tengo que subyugar, porque eso arranca mi carnalidad, mi capricho, mi forma de ver, y pone a la de Dios al mando. ¿Y dónde estoy mejor? ¿Mientras Él dirige o cuando yo no lo veo? Ahí estás muy incómodo. Entonces la sangre que permanezca limpia, pero ves cómo yo me enfermé, mi sangre se contaminó, mi sistema inmune baja hasta los tobillos, que no tenían cuadro clínico, el médico estaba desesperado, señora, es que usted tiene unos niveles que no nos existen en una persona viva. Y yo, no, ya, hay que meterla en la UCI, yo a la UCI no voy. Le digo que yo a la UCI no voy. Y se desesperaba, porque entras con 33 de oxígeno y eso no existe, eso es de muerto. Hay muertos que tienen el oxígeno más alto. Y dices que usted no tiene cuadro clínico, ¿de dónde quiere que empiece? Yo, mire, usted tráteme la neumonía y yo ya me salgo de aquí en 3 semanas. Y decía, no puede ser, usted pierde la vida esta noche. Yo no pierdo nada, yo vengo al hospital para que se me cure y así va a ser, punto. Y el tipo, un hombre jovencísimo, y me decía, estás loca. Pero cuando me fui del hospital me dijo, ha sido usted un paciente modelo. Ahora yo me tuve que someter a cosas en las que no creo. Yo no quiero que Dios me sane a través de la medicina. Yo quiero que sea su llaga haciendo su obra en mí. Pero es algo que no he alcanzado. Una desesperación que tengo, no la tengo, que si no se me contamina la sangre. Es un camino que se me ha mandado trazar, porque no sé salir de esa promesa. No sé salir. Pero no me importa, porque sé en quién he creído. Y estamos en otros tiempos. El otro día oímos hablar yo creo que era una psiquiatra, que decía, estamos en otros tiempos, a nuestros hijos hay que enseñarles ya a que funcionen con su vibración mental, con esto que estoy hablando. La vibración mental viene de la sangre, porque dice Levítico que la vida en la sangre está. La vida en la sangre está. Nuestra vida está en nuestra sangre. ¿Me explico? Entonces, cuanto más alta y pura tengo mi sangre, más espirituales y más comprensivos de lo que Dios hizo, podemos llegar a tener. Entonces, mantente puro en sentimientos, en acciones, en formas de comida, que a veces nos ponemos como de porros, yo la primera, que yo pesé casi 100 kilos, cuando yo dejé las drogas. Solía pesar 55, así, fíjate, el doble. Pero claro, me comía pastelitos y tigretones 10 veces al día. Las chicas de mi casa estábamos, que válgame las cabras. Mira, a las me dices, yo también, no, pero que sepas que esta vuelta que volví no te vi más gordo. Se meten los chicos con él, pero tú, ¿qué toxicómano eres? Los toxicómanos están en el chasis y tú estás gordo, tío. Pero la alimentación cuenta también. Si yo me meto grasa, me meto tocino, me meto lunte gallego, me meto la oreja de cerdo, me meto el chorizo, la grasa empieza a saturar mi sangre y contamina mi estado físico. Pero los pensamientos también y mis acciones también.
el otro día cuando pelearon los perros, porque como yo conozco cosas de la vida a través de Jesucristo, yo sé que un animal que lleva en sí mismo un asesinato, yo ya sé cómo funciona la naturaleza y que los leones tienen que matar para comer, pero de hecho son salvajes. Entonces cuando pelearon nuestros perros, que fue una pelea de 1 hora, que quedaron enganchados, yo pensé que Cuco, que es el padre de mi perro, que iba a morir. Yo no me podía todavía, acababa de salir del hospital y ni lo fue a ver, me enseñó Orlando una foto y yo dije, no, yo no quería que mi perro llevara a sus espaldas una muerte, porque yo sabía que le iba a embrutecer, iba a contaminar su sangre y él se iba a saber asesino, encima es su padre, ellos no tienen esa condición, pero nuestras cosas que acumulamos, que llevamos a nuestras espaldas, contaminan nuestra sangre. Y yo oraba para que el perro se levantara. El veterinario dijo, estos perros se van a matar. Ya se habían peleado varias veces, Ciro cada vez es más grande, es un chulaina, él se cree que es el dueño de todo, donde está él se cree que es el dueño. Y Cuco es más manso, pero es un perro de una raza que tiene una dentadura, que le enganchó aquí en el cuello y le arrancó la garganta hasta aquí, parecía un toro. Mi perro, no sabes, y se mordieron todo. Bueno, él una salvajada. Pero yo le decía a Dios, Señor, no quiero un animal, y no lo iba a sacrificar, porque al final llevaba yo la muerte encima de él, y siendo un perro que acaba de cumplir 3 años. Pero yo sé que él hubiera cambiado violentamente por llevar sobre sí una mortandad, se hubiera salvajado y se hubiera todavía crecido más como animal. Pero esto ocurre en nuestra naturaleza animal, esto ocurre. Si yo me permito hacer ciertas cosas que acarreo con ellas, me asalvajo. Y Pablo dijo, primero viene lo animal. Bueno, yo ya fui salvaje, ya fui una ladrona, ya fui una adúltera, ya abandoné a mi hijo, ya maté a otro. Yo ya fui una salvaje. Pero si estoy en Cristo, yo tengo que redimir todos esos impulsos que yo viví en mi vida. Porque para eso es la resurrección de los muertos. Yo ya no puedo tener la misma mentalidad que tenía antes. No puedo arreglar las cosas como las arreglaba antes. Tengo que andar en el espíritu, en la paz, en el reposo, con mi mentalidad de sabiendo que esto también se va a arreglar. Pero sin hacer mucha presión. ¿Me explico lo que digo? Porque el espíritu es ligero. La vida en Cristo es ligera. Entonces él les estaba hablando de la sangre. Ahora que hemos hablado un poco de la sangre. Y él les dice, en otro sitio, en Mateo 20, 22, 23, os lo cuento. Dicen, oye, cuando vengan los tiempos de tu gloria, que era su reino, establecido ahora, como está ahora, dice, podemos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Y Jesús les contesta, de la copa que representa la sangre. Porque en la última cena, la copa dice que representaba la sangre de él y el pan representaba su carne. Entonces dice, podréis beber de la copa que yo tengo que tomar. Y parece que está diciendo que no. Pero a continuación dice, de hecho la beberéis y seréis bautizados por su muerte. Nosotros tendremos que morir lo que traemos acarreando. Todo pensamiento, todo sentimiento, toda desesperación, toda desesperanza, toda enfermedad, toda propensión. No, mi madre tuvo cáncer, mi abuela tuvo cáncer, mi bisabuela cáncer, yo moriré de cáncer. No, desiste de eso, que esto rompe las cadenas. Además tú sabes que la ciencia ahora ha reconocido que la genética no es hereditaria. Es hereditario el espíritu. Si mi madre es una soberbia toda la vida, lo fácil es que yo sea una soberbia. Entonces la soberbia conlleva una serie de enfermedades. Cáncer, cosas, angustias del estómago, en el hígado amargura, etcétera, etcétera. Pero lo que yo absorbo de mi madre no es la genética. En la genética domino yo. Domino yo. Si yo me creo que aunque todas las retailas murieron de cáncer, en mí se rompe la situación con Cristo, porque Él purifica mi sangre, yo no me cojo nada. Por lo tanto, no es en la genética, es en el espíritu. Y esto lo dijo la ciencia médica.
No es en la genética. No, pero hay gente que le hicieron analítica porque ya absorbió el espíritu que deformó su genética. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque Dios te hace responsable, Dios me hace responsable de lo que yo tengo. Porque nosotros somos el reflejo externo de nuestro mundo interno. Nadie tiene la culpa. No, es que el pastor me habló de una manera. Nadie tiene la culpa de lo que tú piensas y de cómo tú perdonas o no perdonas, o de lo que tú decides o no decides, o de lo que tú... Nadie es responsable. Aquello que llega a tu vida, asúmelo, abrázalo y di, es Dios gobernando y fortaleciendo mi vida. Pero tú tienes que tomar de esa copa, crucificar como Él fue, porque le dejas espacio a que el Espíritu de Cristo se levante. Esto dices tú, sí, muy fácil decirlo. No es fácil. No es fácil, pero es. Jesús les dijo, ¿tomaréis vosotros de mi copa? Dijo, sí. Pero tiene dos tonos esas preguntas que hizo Jesús. Porque parece, en este cielo era imposible. De hecho, Pedro le dice, ¿qué? Jamás te abandonaré. Iré contigo a donde sea la muerte. A las 2 horas lo estaba negando 3 veces. ¿Por qué? Porque no estaba capacitado. Solo tenía su carne para lidiar. Y eso que había vivido 3 años con él. Pero él no había sido investido de la muerte y resurrección para que él pudiera mantenerse en lo que dijo. Por lo tanto, se convirtió en un traidor. Terrible, ¿verdad? Pero es que si no ando con el Espíritu y con el bautismo de la crucifixión y la resurrección, yo voy a hacer lo mismo. Voy a ser traidora en lo que yo sé que tengo que hacer, en lo que yo ya entendí que era para mi vida. Entonces dice aquí, porque mi carne es verdadera comida en el 55 y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, yo en él. Como me envió al Padre, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, ¿viste? Y yo vivo por el Padre. O sea, yo tengo un dictado del Padre que yo es lo que manifiesto. Dice, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. No hay otra opción. Tenemos que vivir por el Padre. Ahora, está tan unificado la obra redentora en nuestro interior, está tan unificado en nuestro ser, que al final cuando tú dices, ¿te acuerdas cuando le dice Moisés? Ay, pero, ¿y quién les digo que me manda? Diles, yo soy. Y el otro día dice, pues menuda respuesta que me da el Padre Celestial. Y llega allí, que era medio tartamudo encima, ¿quién te envía? Le dice Faraón. Le dice, yo soy. Pero te das cuenta que en esa frase, en ese tiempo verbal y en esa persona, Moisés estaba diciendo, yo soy. Tú eres, por cuanto Él mora en ti. Tú tienes toda la autoridad de Jesucristo para ir a decirle a tu faraón, yo soy. Tú sabes de dónde vienes, tú sabes en quién has creído, tú comprendes la resurrección en tu vida. Él se levantó a través del Espíritu Santo, tú comiste de su carne, tú bebiste de su sangre, has sido adoptado y eres nueva criatura. Entonces te puedes plantar delante de tu enemigo, y no hablo de personas, hablo de espíritu, y decirle, yo soy. Y el espíritu, si sabe que tú sabes, él tiembla, porque no hay autoridad mayor en este universo que el Espíritu de Cristo, sabiéndose manifestado. ¿Sabes que Dios no se ve? No se ve, se manifiesta. Si tú quieres ver a Dios, es en la manifestación de tu espíritu. Pero tú ve a decirle a tu enemigo, a tu adicción, a tu esposa que te dañó, a tu inmadurez, a tu colegio, ve a decirle, yo soy. A ver, ¿a ti quién te envía? Yo soy. Tienes que saber quién eres. Y yo soy un enviado, si no, no habías nacido en esta generación. Tú eres un enviado con un propósito divino. Y tienes toda la autoridad para decir, yo soy. Porque tú eres. Y ni siquiera me suena bien tú eres. Es el yo soy. Y después le dice Moisés,
le dice a Moisés, ay Señor, que viene Faraón, cuando ya salieron, y mira el mar, ¿y ahora qué hacemos? Y le dijo Dios, ¿a mí qué me cuentas? ¿A mí qué me cuentas? ¿Por qué? Porque él era, Moisés era el yo soy, Salvador. Tú eres el yo soy, para salvarte a ti mismo y a lo que te rodea. Tienes que saber que Jesús unificó tanto el cielo y la tierra, que yo soy gobierna a través de tu espíritu. ¿Lo crees? Amén. Tienes que saberlo. Por eso nadie ni nada te puede salvar. Es tu creencia única, personal, intransferible. Entonces dice, porque mira cómo dice aquí, para confirmar que antes el Hades, porque quiero que esto quede claro, el Hades no deja de existir ni resucitan los muertos hasta que va Jesús. Y yo tengo libros que son apócrifos y cuentan cuando bajó el Hades. Y le empezaba, porque sabes que el diablo también era una trinidad, porque el diablo no es creador, es imitador. Entonces le decía la muerte a Satanás, por ejemplo, no te lo digo muy literal, siento el aliento del Altísimo y no lo soporto, porque Jesús estaba bajando en su muerte, porque Jesús tenía que ir al Seol, tenía que ir al Hades, era lo que había, para bajar allí y dar testimonio de que un hombre de carne y hueso hizo lo perfecto, cumplió la ley, para concluir Dios esa etapa y levantarse en gloria. Entonces él va bajando y el Hades y la muerte y el diablo se ponen a temblar. Incluso él coge, cuando le ven allí, porque el diablo lee nuestro espíritu, es por eso que nos condena, si no, no tendría capacidad. ¿Me explico lo que digo? No es para que te condenes, es para que sepas en dónde se mueve el diablo. El diablo no se mueve en tu carne, el diablo se mueve en tu espíritu, porque son huestes espirituales. Pero si yo creo que yo soy intocable en Dios, claro que tienes que mantener una estructura que no es fácil, siempre. Pero bueno, vamos a inclinarnos hacia ahí. Y dice que cuando cogió a los hombres que estaban esperando por la resurrección, dice que primero salió Adán. Y le preguntaron otros que había allí, ¿quién es este tan gigante en comparación del resto de la humanidad? Debía de ser impresionante, debía ser como los de Avatar, ¿verdad? Debía de ser impresionante. Y dice que al coger el Adán, que fue el primero que cayó, Adán cogió a todos los demás, y los muertos que estaban en el Hades resucitaron de la mano de Adán. Por eso Jesucristo es el segundo Adán. Eso me encantó. Entonces, nos ceñimos más en la resurrección que en la muerte. No tengas miedo a la muerte de tu carne. Eso es un paso que tenemos que vivir todos, más o menos pronto. Tenemos la carne limitada, pero mientras estemos en esta vida y en esta tierra, tú dictaminas lo que te vas a llevar para estar en el Padre. Tú lo eliges, tú lo dices, tú lo abres, tú lo recibes. Entonces, dice aquí, entonces dice en Juan 3:13, mire cómo dice Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Ves cómo nadie pudo irse al cielo hasta que fue consumada la resurrección? Nadie. Ni el padre Abraham, porque tócate las narices. Ni el padre Abraham, le llamo padre porque es el padre de la fe, así lo denominó Jesús. Y dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El único que tuvo esa ascensión, ese descenso, y eso fue Jesucristo. Después de su resurrección, sí, que subir al cielo no es subir al cielo un globo. Subir al cielo es subir la élite de nuestra vida. Es andar en el Espíritu, porque el cielo mora en ti. Toda la creación de Dios mora en ti. Todo el potencial de Dios mora en ti, porque tú eres el yo soy. Entonces, está dentro de ti, no tienes que ir a buscar nada afuera. Vamos muchas veces a buscar algo fuera de nosotros, ¿verdad? Ya sabemos, Dios ya sabía que teníamos que vivir, que queríamos casarnos, que queríamos tener hijos, que nuestros hijos nos iban a doler, que nuestros maridos no nos iban a comprender, que nuestras esposas nos iban a maltratar, o lo que fuera que es.
que vivió cada uno. Eso él ya lo sabía. Pero mi fuente tiene que ser del Espíritu, comiendo de su carne, bebiendo de su sangre. Muchas personas me dijeron que Jesús no entiende bien el matrimonio porque no se casó. ¿Cómo que no? Tú eres la esposa de Cristo. Solo que él dijo que su reino no era de este mundo. Por eso no se casó con mujer. No es que sea pecado. Dios como tiene, ¿de qué manera bajamos a la gente del seno? Con el matrimonio y con la reproducción nuestra. Es la manera que tenemos de bajar a la gente. No está mal el matrimonio, pero es algo terrenal. Porque cuando tú te vayas de nuevo al espíritu, Orlando no tiene que ver con mi espíritu, ¿me explico? Es algo entre Dios y yo. Después yo tengo una relación conyugal con Orlando. Pero si Orlando muere, yo sigo teniendo que no va a morir, pero yo sigo teniendo mi relación personal con Dios a través del espíritu. Entonces son cosas que dejamos aquí en la tierra cuando nos vamos, ¿no? Incluso marchamos desnudos, incluso marchamos sin cuerpo, por así decirlo. El cuerpo queda aquí, comido por esos gusanitos que hablábamos. Entonces dice, nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Vale? Entonces ya para acabar, a ver si me olvido de algo que importa. Vale, apunté aquí, porque claro, la Biblia es graciosa por las metáforas. Por eso los judíos que estaban viendo en corto le decían, pero ¿cómo le vamos a comer la carne? Este está flipado, ¿no? Y ahora que le bebamos la sangre. Entonces le dicen aquí abajo, dura es esta palabra. Ya nos lo explicarás tú que no entendemos nada de lo que hablas, ¿no? Pero también vemos que cuando le dijo a Pedro, la palabra de Dios tiene un doble. ¿Viste que dice que la espada, que es una espada de doble filo? Lo dice, ¿no? En Hebreos. Tiene un doble. A ver si me expreso. Cuando le dice a Pedro, Pedro, mata y come, aunque se permitió a partir de ahí comer todo lo que vendían en la carnicería, porque lo dijo Dios, antes no estaba permitido, no podían comer cerdo, no podían comer algunos alimentos, pero Dios le estaba hablando, porque a continuación le dice, lo que yo purifiqué, no le llames inmundo, ¿os acordáis? Vienen hechos. Pero Dios le estaba dando un principio de vida de la iglesia gentil. Ahora, la iglesia gentil, que el otro día lo hablaba con ella en la casa de ellas, viene del pueblo de Dios. Porque todos los pueblos que se apartaron de Dios vienen de Babilonia. Pero es que el nieto de Noé, era Nimrod, es quien funda Babilonia. Pero la sangre que llevaba dentro era del linaje de Dios. Entonces todos los gentiles somos del linaje. Dice que de una sangre, lo tengo aquí apuntado, que de una sangre es en Hechos. En Hechos 17:26 dice, el cual de una sola sangre hizo toda la humanidad. Fíjate qué confraternización, aún en la iglesia gentil, que a veces nos sentimos al margen de lo que es el hebreo, es que somos hebreos también sin querer, solo que no practicábamos lo que son los ritos judíos. Yo no tuve que abandonar la ley una sí, pero no tuve que abandonar la ley judía para llegar a Cristo. Pero aún hoy en día todavía judíos que siguen con los ritos de la ley de Moisés tienen que abandonar eso. Pero la sangre en la humanidad viene de Adán, la de todos. La de todos. Y te voy a decir más, la sangre es un propósito de Dios que el hombre lo ha querido fabricar, porque la sangre importa para transfusiones, para ayudar, y no ha podido. No ha podido. Y te voy a decir más, la sangre tiene tres partes importantes. Tiene tres partes. Tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plasma. ¿Sabes de dónde viene el plasma? El plasma está formado en las estrellas. No dijo que nosotros éramos estrellas. Cuando las estrellas explotan o bajan a la Tierra, que yo creo que es un simbolismo del físico, cuando nace alguien o cuando dejó de existir, que explota, pero baja el plasma y te acuerdas que se queda en la Tierra y te acuerdas que a Adán se le hizo de la Tierra. Ese plasma que tiene él en la sangre es de Dios, es de las cosas divinas. Y te estoy hablando de un cielo visible, porque las estrellas las vemos. Hay un cielo invisible, que es lo que nos importa. Pero fíjate cómo estamos formados, que parte del universo mora en nosotros.
El plasma viene de las estrellas. Qué cosas, ¿verdad? Y es lo que hace fluir ese líquido que lo tenemos en la médula ósea, ese líquido que hace líquida la sangre, porque la sangre en sí no es líquida. No es líquida, pero hace que sea un fluido. Entonces, fíjate, es otra simbología, cómo hace Dios las cosas y cómo habla. Pedro mata y come. Le está diciendo, por eso digo que es una espada de dos filos. Les dio permiso para comer y para abrazar a los griegos, a los que no eran judíos. Pero ves que tiene dos caras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tiene sombras. Por eso cuando hablamos el otro día de los árboles de plantío, si tú vas a mirar cómo vive un árbol, vas a ver que no hay sombras. Si David hace la tipología de Jesucristo, sí que hay sombras. Porque él fue adúltero, mató al marido de Betsabé y todas esas cosas que todos sabemos. Ahí hay una sombra. Pero él levantó el lugar santo, el lugar santísimo, él llevó a la adoración a todo el pueblo, él tenía la tipología de Cristo en algunas áreas, pero siendo un hombre, tiene sombras, porque nuestra luz tiene sombras, pero la luz de Dios, cuando dice comer de su carne, no tiene sombras, no es algo que lo desecho, no. Tengo que saber y comprender en mi intelecto espiritual qué es comer de su carne. No lo puedo desechar. ¿Qué es beber de su sangre? No puedo desecharlo porque la palabra de Dios es luz para las naciones. Entonces no puedo desechar nada de los ejemplos que dice. Entonces, beber de la copa es un compromiso que yo adquiero voluntariamente, si quiero. Si quiero. Por eso él dijo, tomad de mi cuerpo y de mi sangre hasta que el reino sea glorificado, que fue unos días después, cuando se manifiesta su... Tomadlo, bebed, comprometeos, voluntariamente, come de su carne, cómo vivió, interésate, qué es lo que él produjo en la sociedad. Claro que fue perseguido y lo han asesinado. ¿Qué hizo? ¿Qué procuró su sangre en Getsemaní cuando sudó sangre? Limpió el planeta, limpió la tierra, limpió con todo. Es la misma sangre que corre por tus venas, es la misma. Pero tienes que tomar de ese cáliz, tienes que crucificar tu carnalidad, tu rabia, tu enojo, tu falta de perdón, tienes que actuar por la fe, tienes que creer sí o sí, para que tu sangre sea la del poderoso y manifiesto en ti, yo soy. Amén. ¿Me explico? Amén. Lo dejo aquí porque dice muchísimas cosas, ¿no? Vale, entonces, papi, ¿quieres venir a cantar una canción? Espero y deseo que esta palabra arraigue en tu corazón, porque realmente son cosas raras que Jesús dijo. A mí me encanta Jesús, porque vino a desafiar. ¿Entiendes? Ayer veíamos una película, Orlando y yo, de un cura, que era un cura, pero es un cura buenísimo. A mí me encanta el cura ese. Y le dice a una señora que mató a su hijo. O sea, fíjate el caso. Le dice, pero mire, en el perdón está su libertad. O sea, fíjate, la madre mayor que mata al hijo porque no trataba bien a los empleados. Y lo mata y le dice, ¿no se da cuenta usted que en la revolución de Jesucristo aún el delito que ha cometido le puede llevar a gozo por el perdón? Aún en el delito que había cometido la señora de matar a su hijo, ya de por vida tiene que vivir con eso. Pero dice, usted puede ser gozosa si usted cree en el perdón, si se perdona a sí mismo, si perdona la herida. Nosotros podemos ser alegrados por las cosas que Jesús dejó para nuestro espíritu. ¿Vale? Entonces vamos a orar un momento. Señor, te queremos dar gracias por cómo vivió tu carne, cómo fue tu sangre, tu pensamiento, tu oído, tu acción. Te queremos dar gracias por la cruz, Señor, por la salvación que traes, por la resurrección que levantas en el interior del que te crees, Señor. Te queremos dar gracias por el envío del Espíritu Santo, el cual nos llevará a toda verdad. Y con esta situación
completas, Señor, podemos levantar al yo soy en nuestro interior, Señor. Porque tú dijiste que nadie nos iba más a enseñar, sino que todos seríamos enseñados por Dios, Señor. Sí, Padre. Estamos en esa era, Padre. Ayúdanos a vivir, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a amar, Padre. A ir en ascenso, Señor, porque nosotros sí pudimos ya subir al cielo, Señor. No vivimos en la espera de un cumplimiento, de un Hades, No, estamos en ti, Señor. A veces somos pequeñitos, a veces no entendemos, a veces metemos la pata, pero te amamos, Señor. Yo pido que abras los cielos de cada uno de los que está aquí, que arraigues vida, Señor. Que la gente salga fortalecida, con la autoestima bien clara. Que se produzcan durante esta semana manifestaciones de Dios en cada corazón, Señor. Que se alegren los corazones, que vivamos con el gozo de la salvación, Padre. Que comprendamos qué tiempo vivimos, Señor. No estamos con Jesús de Nazaret, aunque fue un ejemplo para nosotros. Estamos con el Cristo glorificado, Señor. ¿Y quién contra nosotros entonces? Ayúdanos a creer de tal manera, Padre. Trae consuelo a quien tiene angustia, Padre, a quien le falta la fe, a quien está herido, Señor. Trae palabras de vida en su interior, Señor. Te amamos, Señor, y te adoramos. A veces pienso que te puedo dar. Veo que en mi vida hay tanto que cambiar. Lucho por mí mismo, me vence el egoísmo. Hay poco de ti. En tu presencia puedo encontrar lo que he buscado en mi caminar. No quiero conformarme, lucho por agradarte, te necesito a ti. Sobre toda cosa guardada, guardaré para ti mi corazón. Te serviré el resto de mis días. Tuyo soy, mi vida y amor. Sobre toda cosa guardada, guardaré para ti mi corazón. Te serviré el resto de mis días. Tuyo soy, mi vida y amor. A veces pienso que te puedo dar. Veo que en mi vida hay tanto que cambiar. Lucho por mí mismo, me vence el egoísmo. Hay poco de ti. En tu presencia puedo encontrar lo que he buscado en mi caminar. No quiero conformarme, lucho por agradarte, te necesito a ti. Sobre toda cosa guardada, guardaré para ti mi corazón. Te serviré el resto de mis días. Tuyo soy, mi vida y amor. Sobre toda cosa guardada, guardaré para ti
propósito a cada vida. Cada uno nos encontramos en momentos diferentes. A veces son momentos de decisiones para entrar a formar parte de ese reposo que tú brindas a cada uno de los que te aman. Queremos morir a nuestro yo, morir a nuestro pensamiento, a nuestra forma humana, entendiendo que en ti está el rescate para nuestras vidas, está la liberación de nuestro pensamiento, está la rotura de las cadenas que atormentan nuestras almas, nuestros corazones, nuestras formas de pensar. Te adoramos, te bendecimos hoy, Jesús. Otros queremos renovar compromisos contigo, compromisos eternos, un día pactados con tu sangre, con nuestras decisiones, con lo que tú has puesto en nuestros corazones desde tu palabra. Te adoramos, bendecimos tu nombre, oh Dios, bendecimos tu sangre, oh Jesucristo, cautiva una vez, liberada para el mejor de muchos. Te bendecimos y te adoramos, en el nombre de Jesús.